Estimados y estimadas estudiantes, un saludo cordial a ustedes. Nuevamente acá estamos presentándonos con la licenciada Karina Mamani y quien les habla Mariano Cocha Vargas para desarrollar el tema que es muy importante para que ustedes puedan informarse más y alimentar su conocimiento. En esta oportunidad sobre la Iglesia y la vida intelectual colonial. Situación significativa. En la sociedad colonial no estaba ajeno a la Iglesia Católica. Tal es así, esta institución contribuyó con el desarrollo de la conquista con el sentido de evangelizar y contribuir con la vida intelectual. Sus contribuciones como religiosos estuvo marcado de manera sesgada, es decir, estaba orientado a una clase social escogida mayormente. En este sentido, cabe la pregunta: ¿la Iglesia Católica actuaron conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué la Iglesia Católica se mantuvo ajeno a las necesidades de la clase más necesitada y baja? ¿Por qué la gran mayoría de las mujeres no fueron admitidas a clases de lectura y escritura? ¿En la actualidad la religión católica cumple los mandatos de Dios? ¿Por qué? Grandes preguntas y también retadoras para poder desarrollar. ¿Cuál es el propósito? Es que ustedes elaboren explicaciones críticas y reflexivas sobre procesos históricos y teniendo en cuenta la participación de la Iglesia Católica en la colonia, contextualizando con la coyuntura actual. De esta manera comprender cada etapa según sus características. Analizando el tema, estamos presentándole el mapa de América del Sur, es decir, en otras palabras, Sudamérica, las sedes episcopales, en otras palabras, también las diócesis. Eran pues territorios determinados en la cual pues servía para el control y también desarrollar la evangelización en cada una de estas sedes. Estas diócesis eran pastoreadas por su obispo, quien a su vez también estaba bajo la autoridad del Papa. El obispo gobernaba la diócesis con la ayuda de los sacerdotes. Y por otro lado también el pueblo de Dios se distribuía en parroquias, que eran pues las iglesias locales. Algo que nos llama la atención acá es que en Perú hubo más sedes instaladas, dándonos a entender pues de que ahí había mayor control. Había un arzobispado y obispados. Entonces de esta manera se distribuyó para el control y desarrollo de la evangelización. Esto sucede pues en el siglo XVII mayormente. Siguiendo con el análisis. La Inquisición. La Iglesia debía vigilar que la fe y las costumbres de los colonizadores españoles no se apartasen de la doctrina católica. Por ello, la corona estableció en tribunales del Santo Oficio de la Inquisición en 1569. Este organismo tenía jurisdicción sobre blancos, negros y mestizos, pero no sobre los indígenas, pues ellos estaban pues en proceso de evangelización. Las principales víctimas de la Inquisición fueron judaizantes. Eran judíos conversos que practicaban en secreto el judaísmo. Los herejes también, extranjeros,
de religión protestante, aquellos que no confesaban o que no compartían el apostolado de la corona. Estos fueron perseguidos, los hechiceros, todo aquel que practicaba las magias, las brujerías, etc. Los blasfemos, a quien hablaba mal de la religión católica, eran también sometidos a castigos. Y aquellos que eran pues encontrados culpables, recibían pues diversas penas, ¿no? La más severa era la muerte en la hoguera. Era pues un castigo muy, muy drástico y muy horrendo. Ampliando un poco más de la Inquisición, ¿no? En esta parte de la derecha, sobre lo qué es la Inquisición, profundizando más el tema. La Inquisición, también conocida como Santa Inquisición, fue una institución dedicada a la investigación, condena y castigo de la herejía. O sea que de lo que ellos decían, de lo que ellos profesaban, de lo que ellos pastoreaban, nadie debería decirle diferente a ellos. Entonces uno que decía diferente a ellos, que estaba fuera del contexto de la evangelización, eran herejes. Y ellos eran pues castigados también severamente. Que no es esta investigación, condena y castigo de la herejía, que estaba pues vinculada con la Iglesia Católica. Ellos avalaban. Entonces su periodo de funcionamiento se extendió desde la Edad Media, cuando en 1184 se inauguró el primer órgano inquisitorial. En Francia fue hasta el siglo XIX, cuando fue abolida. No obstante, no sería sino a partir de 1231 en que comenzaría a ser dirigida directamente por el Papa. Nuevamente, ¿no? Como tal, la Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia Católica, administrada en cooperación con la autoridad civil, cuyo objetivo era pues preservar el Estado contra los enemigos de la fe. Una fe pues que estaba distorsionada de acuerdo a la que estaba escrita en la Biblia. Por eso que los protestantes hacían ver eso. Hay que subrayar que en la época medieval no había separación entre iglesia y estados. Ojo, eso. De modo que no había un límite claro entre las autoridades. No había una claridad. O sea que como que ellos tenían casi el mismo rango de administrar. Además, el pueblo estaba obligado a seguir la religión del rey, y todo aquello que contribuyera a una amenaza en el ámbito religioso era considerado una herejía. Una herejía en este caso era pues contravenir los postulados de la doctrina católica, ¿no? Y por ende pues la fe del rey. Nadie podía decir contra él, contra los apostolados o con lo que ellos predicaban. Entonces la Inquisición era una institución de persecución, de castigo severo, hasta con la pena de muerte. Lamentable. Bueno, acá hay unas 3 preguntas que le estamos alcanzando para que ustedes lo desarrollen en la ficha que le vamos a dar. Seguimos analizando. Acá también no podemos dejar que en diferentes sedes, cada sede pues se instalaba grandes construcciones de catedrales y parroquias. En la catedral tenía un rango muy especial en quien estaba pues encargado el arzobispo. El arzobispo era pues un personaje de alto rango, de mucha experiencia, de mucha trayectoria. Después de ser nombrado como obispo. Aparte de eso, aquí también tenemos lo que es las parroquias. En este caso, la de arriba es la Catedral de Lima y acá abajo es la parroquia de San Marcelo, que está por el centro de Lima. Encargado, pues, ¿quién estaba encargado de ellos? Eran los sacerdotes.
los sacerdotes regulares, los seculares. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes regulares? Eran pues conformados que pertenecían a una orden religiosa, mientras que el clero secular estaba compuesto por sacerdotes que estaban sujetos a la autoridad del obispo de su diócesis. Entonces, de esta manera, ellos, en cada uno de ellos, pues tenían sus funciones muy, muy específicos, ¿no? Y por ejemplo, acá los sacerdotes, ellos tenían que estar encargados de lo que es, de todo lo que es de registrar los bautizos, los matrimonios y toda actividad religiosa que se daba en estas parroquias. Directamente quien pues acudía acá era el pueblo. En otra palabra, la iglesia. Aquí en este cuadro representamos, ¿no?, que el sacerdote siempre tenía quien le ayudaba era pues el capellán. Entonces era pues quien le alcanzaba toda lo que era la ceremonia de la misa, por ejemplo, y el capellán era el que preparaba, el que estaba ahí, y de hecho pues para que puedan desarrollar de manera fluida lo que es la ceremonia especial que era la misa. Una vez más, de acá las preguntas que le estamos entregando, también desarrollarlo en la ficha. Le vamos a alcanzar también esto, está plasmado en la ficha. Seguimos con el análisis. En esta oportunidad va otro documento. Sentimiento religioso. Analizando un poco sobre pues, por ejemplo, el sentimiento religioso, por ejemplo, el conjunto de creencias, fiestas y rituales de la religión católica fue trasladado a América con la conquista española. Ellos trajeron esas fiestas, rituales y creencias. Entonces, las manifestaciones externas de piedad cristiana venida de España eran pues producto del pensamiento medieval, como hace un rato dijimos, ¿no?, que también eso era sobre la vida eterna. ¿Cuál era la idea? Que dice que la vida eterna, luego del juicio final, se ganaba la vida eterna después del juicio final. Esa era la idea. Así mueras en pecado y en el juicio final eras pues perdonado. Entonces, estas creencias desplazaron en su mayoría a la religión indígena, pero no obstante, algunos de los ritos andinos se mantuvieron bajo ritos católicos, o sea, creándose así un cristianismo andino de carácter mestizo. O sea, hubo una fusión, y hasta ahora, hasta la actualidad, aún todavía se manifiestan en diferentes lugares del territorio peruano. Las ceremonias religiosas, las fiestas sagradas, las devociones populares eran las actividades que captaban mayor atención de la gente. Por ello, las personas solían agruparse en cofradías. O sea, eran instituciones de origen europeo que congregaban a personas en torno a un santo o alguna advocación. En otras palabras, un santo o una santa que ponían como el amparo o el protector de su pueblo, de su comunidad. Es por ello que actualmente vemos a través de diferentes lugares del territorio peruano, en diferentes lugares, siempre hay un santo patrono, y ese santo patrono salía pues en cofradías. ¿Y qué significa cofradías? Como acá en el cuadro vemos, aquí la famosa procesión. La procesión se daba acá, por ejemplo, en el tiempo de la colonia, los españoles sacaban en procesión, pero también fusionándose, invitando a todos los evangelizados,
a todos los adoctrinados que eran pues, las indígenas y acompañaban. Y esa era la procesión, la colonia. Y esa costumbre ha quedado tan arraigado acá en el Perú y aún se manifiesta, se sigue dando. Por eso hay fiestas patronales. Y como ven ustedes, ahí está un sacerdote siempre. Entonces, administrando a que siga ese rito. Entonces, en el Perú, las cofradías permitieron pues, que las indígenas se asimilaran mejor a la iglesia. De esa manera ganaron también mayor aceptación. Hay también adeptos. Pero esto pues dándose de la manera forzada, ¿no? La profunda religiosidad del Perú colonial alcanzó pues el reconocimiento también dentro de ella. En la colonia hubo un reconocimiento en la colonización, por ejemplo, de los personajes nacidos en el Perú, como podemos ver también Santa Rosa de Lima, también a San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y San Juan Macías. Precisamente, ¿no? Eran pues 5 santos que sobresalieron en esta época de la colonización. Acá también le estamos dando 2 preguntas importantes que ustedes me den, y acá el reconocimiento a qué tipo de fuente escrita es, ¿no? Y explicarlo, por favor. ¿Cómo era la educación en el virreinato? En esta oportunidad ustedes van a ver este video, aquí le estamos dejando el link, y me responden pues estas preguntas de acuerdo al video que van a ver ustedes. Y por último, la metacognición, o qué aprendiste. Acá tenemos acá las preguntas le estamos dejando que ustedes deben desarrollarlo también en la ficha. La Iglesia Católica en el siglo XVII actuaron conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Explicarlo por qué razones. ¿Por qué la Iglesia Católica se mantuvo ajeno a las necesidades de la clase baja y más necesitada? Entonces ahí también hay otra pregunta: ¿por qué la gran mayoría de las mujeres no fueron admitidas a clases de lectura y escritura? Entonces, en la actualidad la religión católica cumple los mandatos de Dios. ¿Por qué? Hay mucho que hablar. En la actualidad se practican las cofradías y las advocaciones. ¿Por qué? ¿Es bueno? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces me explicará, por favor. De esta manera, por favor, también respondan averiguando, investigando también más información. No se sujeten a lo que le estamos diciendo, le estamos dando las bases, pero ustedes indaguen más para que puedan alimentar más su conocimiento y estar más informados, y así de esa manera también responder con mayor solidez las preguntas que le estamos dejando. Bien, mis estimados estudiantes, no se olviden que como bonifacinos tenemos esto que siempre decir que ser bonifacino es compromiso de honor. No se olviden. De esta manera, mi querido estudiante, una vez más, muchas gracias, y estaremos reencontrándonos la otra oportunidad para desarrollar otra sesión más en la próxima semana. Un abrazo desde la distancia y muchas bendiciones.